Y el siguiente invitado nos llega desde Chile. Se trata de Rodrigo Espinosa. Rodrigo es tecnólogo médico en radiología y física médica. Es magíster en educación en salud, docente universitario, además es aplicacionista clínico, staff de tomografía computada. Rodrigo nos estará acompañando con la disertación de Contraste Yodado, mitos, realidades y más. Muchísimas gracias, Rodrigo, por estar acompañándonos. Cuando gustes, puedes compartir tu pantalla. Bueno, muy buenos días. No sé si se escucha bien. Excelente, se escucha excelente. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos por la invitación. Agradezco al comité organizador. Agradezco profundamente a los organizadores haberme invitado. Voy a ver si se comparte. Por favor, me confirmen Excelente, si se vemos tu comparte bien. pantalla. Excelente. Excelente, excelente, ya está grande. Adelante. Bueno, primero que nada, como decía, agradecer al comité organizador por haberme invitado. Me siento honrado de estar aquí con ustedes. Es un verdadero honor, ¿cierto? Preparar este tremendo congreso. Los felicito haber hecho de la comunidad latinoamericana radiológica un solo cuerpo, estar todos compartiendo gran cantidad de temas y espero aportar un granito de arena a esta excelente jornada. Bueno, me presento, mi nombre es Rodrigo Espinosa, soy tecnólogo médico de Clínica Bupa Santiago, del staff de tomografía computada y aparte de eso tengo algunas otras actividades que probablemente debo declarar para efectos de, de algún grado de conflicto de interés. Soy docente universitario en simulación virtual de tomografía computada y medios de contraste en la Universidad San Sebastián. Soy profesor asociado en la Universidad Santo Tomás de Santiago de Chile. Trabajo en un grupo, soy parte del staff docente del grupo de asesoría capacitación de Agnotec-Med de Chile y además soy consultor clínico y aplicacionista clínico de medios de contraste Gervet para Chile. A pesar de todo esto, mi idea de presentar esta presentación de hoy se basa en un punto de quiebre que comenzó desde mis inicios como estudiante. Desde mis inicios de estudiante comencé con una pregunta que es básicamente cómo percibimos la información formal de los medios de contraste. La percepción personal, ¿cierto?, es un reto frente a la información real o la evidencia científica. Y es probable que muchos de nosotros hayamos tenido, tanto en nuestra formación de pregrado o en nuestra formación profesional, diferentes visiones de un mismo hecho, lo cual en la práctica no tiene ningún valor de bueno o malo. Sin embargo, el percibir de alguna manera nos obliga a limpiar de prejuicios, a limpiar nuestra mente y a poder entender realmente lo que estamos viendo. Cuesta muchísimo romper la historia personal de la percepción y el conocimiento, pero particularmente cuesta muchísimo cuando tenemos que enfrentarnos a este fármaco que inyectamos día a día y que sin lugar a dudas somos los profesionales que mayor cantidad de manejo tiene a nivel mundial con respecto a este compuesto. Y es probablemente que nuestras percepciones a veces nos lleven a cometer pequeños errores que lamentablemente pueden tener grandes consecuencias. Lo primero, ¿cierto?, es definir que dentro del uso medio contraste tenemos básicamente tres grandes riesgos: los riesgos a reacciones, los riesgos a extravasación y los riesgos a nefropatía. Hoy día nos vamos a referir básicamente a los riesgos asociados a las reacciones. Y lo primero que queremos cambiar es el nombre, ¿cierto? Y dentro de esto es, y aquí se puede aparecer la pregunta, si es posible hacer nuestra primera pregunta. ¿Cómo se registran las reacciones que tenemos con el medio de contraste? Me gustaría que pudieran, ustedes los que están participando, responder si se refieren a estas reacciones como alérgicas, como anafilácticas, como adversas, como idiosincráticas. ¿Cómo es el mejor término que ustedes utilizan permanentemente para definir estas reacciones? Pueden marcar la respuesta en sus pantallas.
¿Tenemos resultados o todavía no tenemos resultados? Perfecto. Un 68% las define como alérgicas, un 7% como anafilácticas y un 25% como adversas. Efectivamente, muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña aclaración desde el punto de vista de que probablemente en nuestra percepción lo más probable es que permanentemente podamos ver. Y cuando vemos, probablemente le demos un valor emocional, ¿cierto? Porque esto lo vemos. La extravasación probablemente a través de una radiografía y la nefropatía tal vez es más conceptual y probablemente a esto le demos un valor mucho más grande. Las RAM, ¿cierto? O las reacciones adversas a medicamentos están definidas por la OMS, básicamente por la cantidad de reacciones, que incluye todo tipo de reacciones, frente a todos los fármacos del mundo. Y dentro de todos los fármacos del mundo, las reacciones adversas la lleva prácticamente en más de un tercio los antibióticos, los anticonvulsivantes, los antiinflamatorios, los fármacos cardiológicos. La mayor parte de las reacciones adversas a medio de contraste son de antibióticos y antiinflamatorios. Y nuestros medios de contraste ocupan un lugar muy pequeñito, ocupan el 1%. De todas las reacciones de los fármacos que se inyectan en forma mundial, solamente el 1%. Y el 1% incluye reacciones de tipo adverso y reacciones de tipo secundario. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que de todas las reacciones, ¿cierto? Vamos a tener algunas que dependen del fármaco, las cuales tendrán efectos colaterales y efectos secundarios. Aquí es donde cae la nefropatía. Es una reacción dependiente del fármaco y es una reacción secundaria. Las reacciones dependientes del organismo, es decir, de las personas, tenemos de dos tipos, las idiosincráticas y las alérgicas o inmunológicas, que en este contexto llevan dos carriles distintos. Son dos carriles completamente distintos. Y estos carriles van, ¿cierto?, evidentemente por la actuación o no actuación de elementos como las inmunoglobulinas. Si no hay inmunoglobulinas, no es una reacción alérgica o inmunológica, es una reacción idiosincrática. Y el hecho de que no haya anticuerpos involucrados significa que tal vez nuestros procedimientos para poder detenerlas, para poder tratarlas o poder prevenirlas no sea el adecuado. Las RAM, ¿cierto?, están definidas por la OMS, están definidas probablemente por los grupos radiológicos. Ahora yo quise hacer un giro e irme a otro lado, a los expertos a la alergia, los alergiólogos. ¿Qué dicen los alergiólogos respecto al tema? Los alergiólogos son probablemente los profesionales que mejor impacto tienen sobre las reacciones a nivel mundial en lo que se refiere a reacciones alérgicas. Bueno, hay evidencia a favor que dice que la reacción es adversa, donde las publicaciones básicamente datan del año 73 o 77, donde inevitablemente tenemos que transportarnos en el tiempo y saber que estas reacciones están asociadas exclusivamente a contrastes iónicos de alta osmolaridad. Desde el año, más o menos el año 85, 95, en esa década, los trabajos de Katayama llevaron a entender de que todas las reacciones que teníamos definidas estaban basadas e interpoladas a través de los medios de contrastes iónicos de alta osmolaridad. La evidencia a favor, ¿cierto?, data, como le decía, del año 73, 77, 80 como máximo. En cambio, la evidencia en contra de que estas reacciones son de tipo alérgica tienen, ¿cierto?, un asidero científico con evidencia científica mucho más reciente. Aquí tenemos un estudio del Journal of Immunology and Allergy, tenemos trabajos del Journal of Emergency Medical, donde se asocian las reacciones que antiguamente asociábamos a medios de contraste de alta osmolaridad, hoy día no tienen asociación prácticamente ninguna. Y como les decía, estas evidencias son mucho más recientes, con mucha mayor evidencia con respecto a los contrastes no iónicos de baja osmolaridad. Y
Con respecto a esto, me voy a citar la Sociedad Inmunológica Española, donde dice claramente que la mayoría de las reacciones, voy a usar aquí el puntero láser, no son alérgicas porque no son mediadas por inmunoglobulina, sino que son reacciones secundarias a la estimulación de células como basófilos y mastocitos, que liberan, ¿cierto?, síntomas como picor, urticaria, broncoespasmo e hipotensión, que podría simular una anafilaxia. Esto es importante porque, sin embargo, cuando enfrentamos el tema como anafilaxia, estamos dando tratamiento de anafilaxia y no de una reacción idiosincrática. El porcentaje de reacciones alérgicas es extremadamente bajo, probablemente, y las graves son cifras que son del 0,004% y fatales 0,00003%. Para poder explicarlo en forma mucho más adecuada, les diré que si nosotros inyectamos un total de 1.670 pacientes al mes, ¿cierto? Significa que hacemos alrededor de 20.000 inyecciones de contraste al año. Por lo tanto, 100 pacientes deberían hacer una reacción adversa, de los cuales esas reacciones tendríamos 0,004 personas graves al año, o sea, una 4 millonésima aparte de un paciente tendría una reacción grave y 0,003 personas tendrían muertes al año. Es decir, dentro de nuestra vida profesional tendríamos que inyectar contraste durante toda nuestra vida profesional, luego morir, reencarnarnos en otro tecnólogo médico y volver a inyectar donde toda nuestra vida inyectamos contraste, luego volver a morir y reencarnarnos y durante toda nuestra vida volver a poner contraste, y un paciente de esas 3 vidas completas tendría el riesgo de morir. Por lo tanto, el primer mito que vamos a destruir es que el contraste es algo nefasto o peligroso. El contraste está entre los medicamentos más seguros de inyección intravenosa en el mundo. Otra cosa importante respecto de la evidencia en contra es que la Sociedad de la Alergiología Española dice que no existe evidencia en asociación entre el yodo, alergia al marisco, reacciones por contraste yodados. La alergia al marisco y a la pudina yodada no aumenta el riesgo de reacción adversa al contraste, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y acá es importante, una intervención educacional a los profesionales de la salud y técnicos podría desmontar la creencia errónea que existe y evitar un manejo inadecuado de estos pacientes, como la premedicación innecesaria o la evitación de exploraciones con contraste yodado. Esto porque muchas veces en esta percepción de riesgo cambiamos la indicación de contraste yodado por otro tipo de exámenes que, si bien pueden ser muy útiles, son menores en sensibilidad y en especificidad. Y básicamente se utiliza el medio de contraste de baja osmolaridad, que tiene mejores respuestas comparativamente con los contrastes iónicos. ¿Qué es importante? Vamos a cambiar el nombre. De aquí en adelante, y a solicitud de la Sociedad Española de Alergiología, no de la radiología, pero no estoy hablando ni de radiólogos, ni médicos internistas, ni de nadie, estoy hablando de los alergiólogos. Se recomienda, ¿cierto?, evitar hablar de reacciones de alergia al yodo y de reacciones alérgicas. La solicitud es no hablar de esto porque son términos equívocos. Es importante utilizar el lenguaje adecuado porque las palabras dan identidad a las personas, a los hechos y a los objetos. Y la identidad es importante. Entonces, a nosotros no nos gustaría que nos llamaran de alguna manera que no es la correcta, ¿cierto? Como profesionales de la imagenología. Cuando hablamos de la reacción al medio de contraste, debemos evitar hablar de alergia al yodo, dado que no existe la alergia al yodo como tal, y hablar de reacción alérgica. Vamos a desafiar al rito, como decía Gustavo Cerati, y vamos a destruir mitos. Los pescados y mariscos en algún momento han sido planteados como una condicionante para poner medio de contraste. Los mariscos poseen tropomioxinas, que son las paraproteínas que producen realmente una reacción alérgica que sí es alérgica, porque existe mediación de inmunoglobulinas. Y en el caso de los pescados, contiene parvalbúmina, que es el otro alergeno que produce reacción alérgica real.
Les presento a la parvalbúmina, les presento a la tropomiosina, y acá hay un elemento particularmente interesante. Entre pescados, entre crustáceos y entre mariscos, me refiero a estos tipos y a estos otros tipos, si bien todos viven en el mar, no existen alergias cruzadas entre pescados y moluscos. No existen alergias cruzadas entre pescados y crustáceos. Y no existen alergias cruzadas entre moluscos y crustáceos, porque cada uno tiene su inmunoglobulina específica. Las personas que son alérgicas, por ejemplo, al salmón, no son alérgicas ni a la langosta ni a las ostras. Y así sucesivamente. Gente que es alérgica a los camarones o a la langosta no es alérgica al pescado y no es alérgica, por ejemplo, a los ostiones, porque entre ellos no existe una identidad inmunológica que sea coincidente. Le muestro un botón. Las reacciones adversas, y muchas de ellas alérgicas, con respecto a la población en general, tiene una frecuencia en el chocolate, huevos y lácteos del 2,5%. A las verduras y frutas, un 2,6%. Y al corticoide, al que usamos muchas veces para prevenir esta supuesta reacción alérgica, tiene una frecuencia del 2,8%. Y comparativamente con la reacción adversa al medio contraste, que es el 0,0004, el 2,8 es más o menos 2000 veces más frecuente. Es decir, hay que tener muchísimo cuidado cuando tratamos de prevenir una pseudo reacción adversa y pseudo reacción alérgica con un elemento que tiene muchísima más alta frecuencia en reacción alérgica verdadera. Existen información y publicaciones respecto de el uso o la correlación entre alimentos del mar y contraste, que desmitifica tanto en español como en boletines de las sociedades alergenas, ¿ya? Básicamente, la evidencia que vamos a utilizar para poder tener que definir cómo vamos a enfrentar estos mitos están basados en el manual de la ACR y también en el manual de la ESUR. Ambos manuales, actualizados al día de hoy, nos entregan algunas perspectivas que probablemente no fuimos capaces de plantearnos en su momento y que han sido replicadas a través de nuestra formación de pregrado o a través de incluso nuestra práctica diaria, por elementos que no tienen, de alguna manera, un asidero científico que sea capaz de sustentarla. Por ejemplo, hablamos de los factores de riesgo para reacciones agudas. Solamente en la publicación de la SUR de este año, habla que los que se refieren a la reacción que dependan del paciente están reacciones previas al medio de contraste, moderadas o graves, y los pacientes que requieran o hayan tenido asma que requiera tratamiento médico. Son los únicos factores de riesgo para pensar en premedicar un paciente. Y con respecto al contraste, los factores de riesgo están asociados a contrastes de alta osmolaridad solamente. Todos los otros contrastes, los isoosmolares y los hipoosmolares, no tienen ninguna diferencia con respecto al uso en cuanto a la reacción adversa. Los efectos adversos fueron clasificados tiempo atrás como precoces o tardíos o como leves, moderados y severos. Hoy día, ¿cierto? La reacción tardía respecto de la última definición dice que se le puede atribuir a un contraste la probabilidad de aparecer una reacción adversa, repito, no alérgica adversa, entre 1 hora y 1 semana después de la inyección de contraste. Esto también tiene una definición clara. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuál es el riesgo de que ocurra esto? Básicamente, reacción tardía anterior, tratamiento con interleuquina 2 y el empleo de dímeros no iónicos. Dímeros no iónicos, ¿cierto? Son estas moléculas más grandes que tienden a ser isoosmolares,
sin embargo tienen una alta frecuencia de reacciones adversas tardías leves, pero siguen siendo tardías y en una frecuencia que es bastante importante, sobre el 10%. Lo otro importante es definir las reacciones en tipos, leves, moderadas o severas. Hasta hace un tiempo teníamos básicamente esta definición, que era la que utilizábamos en forma genérica. Sin embargo, hoy día el tema es mucho más ordenado. Hay reacciones que son de hipersensibilidad o pseudoalérgicas y hay reacciones que son de tipo quimiotóxica, que no son reacciones adversas como tal. Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado al momento de observar las reacciones, si las vamos a clasificar como reacciones realmente adversas o simplemente quimiotóxicas, que dependen de otros factores como la velocidad de inyección, como el estado general del paciente, como la bulimia, y ahí están los vómitos, el calor, la ansiedad, y la ansiedad, cuidado, que puede provocar reacciones vasovagales. Las reacciones vasovagales no confundamos con reacciones imaginarias. La reacción vasovagal puede ir desde una cefalea hasta un paro cardiorrespiratorio. El desencadenar reacciones vasovagales es tremendamente complejo, ¿ya? Premedicar a todos los pacientes, en realidad solo a las RAM. Básicamente porque la reacción a las RAM tiene que ver con este elemento idiosincrático y no con el elemento inmunológico. A las misceláneas no hay que premedicar. Todas las otras reacciones que no sean estas que hemos nombrado, no se premedican. No se premedican porque tienen otros mecanismos. Me refiero a la miastenia gravis, me refiero a las paraproteinemias, me refiero a todo el grupo de reacciones que no son reacciones de tipo anafilactoideas o pseudoanafilácticas, no se premedican. Cuando el paciente tenga un riesgo alto de tener reacciones adversas, ¿cierto? Tiene que utilizarse en algunos parámetros como buscar una prueba alternativa, que estamos hablando del grupo de pacientes que son el 0,0003%, pacientes que hayan tenido reacciones de reacción anterior, usar un contraste que es diferente y probablemente tener una interconsulta con los profesionales alergiólogos, ¿ya? Y fíjense que esto es muy interesante. La premedicación no se recomienda porque no tiene pruebas suficientes de efectividad. La premedicación no está recomendada hoy día porque no está demostrada su efectividad y particularmente porque la cantidad de reacciones que se repiten en pacientes que están premedicados tienen un número altísimo de breakout, es decir, hacen reacciones iguales o de mayor severidad que la anterior. Esto, ¿cierto?, está explicado por el fenómeno de que estamos provocando un bloqueo de la respuesta inmunológica, pero nuestras reacciones no son inmunológicas, por eso no tiene efectividad. Aquí, ¿cierto?, tomo una imagen reciente de una reacción adversa notificada en mi país al Instituto de Salud Pública, donde el paciente con antecedente de cáncer renal operado se premedica antes del examen por historial de rash cutáneo, pero igualmente vuelve a tener una reacción. La descripción de la reacción fue un rash cutáneo posterior a la inyección de medio contraste iodo endovenoso, evaluado de alta, etc. Pero esto demuestra que los pacientes que han tenido reacción adversa y se premedica, al menos el 80% va a volver a tener reacciones del mismo tipo porque no son reacciones alérgicas. Si hay que premedicar, bueno, existen los regímenes que están descritos en la ACR, donde habitualmente son, ojalá, premedicaciones que tengan un largo periodo de asentamiento y de niveles plasmáticos permanentes por su tiempo de vida media, ¿ya? También hay, perdón, disculpen, hay premedicaciones aceleradas o de urgencia que se hacen en el lapso de 4 horas o de 1 hora en el caso más complejo, cuando los pacientes tienen realmente indicación de premedicación. Pero ojo, estoy hablando de un porcentaje mínimo de pacientes que requieren realmente ser premedicados. Destruyamos otro mito. Y vamos a la segunda pregunta, por favor.
¿Cuántas horas le pedimos de ayuno al paciente cuando viene a hacerse un estudio con inyección de medio contraste? O nos solicitan. Necesitamos hacer una angiografía pulmonar. El paciente comió o desayunó hace 2 horas. ¿Cuánto tiempo de ayuno le vamos a solicitar al paciente? ¿Tendremos resultados ya? 6, 4, 3, 0. 0 contestó el 2%. Bueno, ayer Jesús Calderón, en su presentación de la angiotomografía de extremidades inferiores, lo demostró. No se requiere ayuno. El ayuno no es importante, dado que todo el concepto de prevención del vómito y aspiración se basa en contrastes iónicos de alta osmolaridad. Hoy día no es indicación a nivel mundial. No necesitamos, bajo ningún aspecto, ¿cierto?, suspender la alimentación ni suspender la ingesta de líquido, porque va a traer más problemas que beneficios. Básicamente en pacientes que, como los pacientes diabéticos, va a traer problemas de glicemia, va a traer incomodidad y finalmente vamos a dilatar, vamos a hacer esperar en forma errónea estudios. Esta indicación de ayuno tiene que ver con el uso de contrastes yodados de alta osmolaridad que en la práctica hoy día no se utiliza. Entonces, no está indicado, no ayuda en nada, ¿cierto?, suspender la alimentación o la ingesta de líquidos previo al medio de contraste. No tiene ningún, ¿cierto?, ni yodado ni gadolinio en la incidencia de náusea, vómito o aspiración. Existen desde hace unos años acá ya indicaciones clínicas a través de la ACR y de documentación publicada con respecto a la innecesaria solicitud de dejar de ingerir alimentos o líquidos antes de la inyección de medio contraste. Vamos con otro mito. Siguiente pregunta, por favor. ¿A qué temperatura inyectamos el medio contraste? ...40 grados, estoy hablando en grados Celsius, por si acaso. 40, 37, 30 o 20. ¿Tendremos respuesta ya? Bien, 37 grados la mayoría. Bueno, 20, un 4%, 30, un 30%, perfecto. Bueno, en realidad no es necesario calentar los contrastes de temperatura corporal, salvo algunas excepciones. Los contrastes se pueden inyectar por varios motivos, por su viscosidad, por su osmolaridad, y simplemente vamos a utilizar temperaturas corporales cuando inyectemos inyecciones mayores a 5 ml por segundos o cuando utilicemos inyecciones con contrastes de 370, 400 o 350 miligramos por ml, porque ahí ya la viscosidad y ahí ya el volumen tienen impacto sobre la inyección. El uso, ¿cierto?, de situaciones distintas, cuando inyectamos 2 o 3 ml por segundo, cuando usamos contraste de 300 miligramos por ml, o cuando usamos vías de calibre equivalentes a un 22 o a un 20, no necesitamos tener el contraste a esa temperatura. Si lo tenemos más bajo, hasta 20 grados, considerando la temperatura ambiente, perdón, hablo de mi país, que es un país al fondo del planeta y que es muy frío, pero en países como ustedes, que la temperatura ambiente es relativamente más alta, sobre los 20 grados, no habría ninguna indicación de necesidad absoluta para inyectar contraste a 37 grados Celsius. Sigamos rompiendo mitos. La siguiente pregunta, por favor. ¿Cómo hacemos el tema de la metformina? Llega un paciente y nos dicen, yo tomo metformina, soy diabético, ¿cuánto debo suspenderla? ¿2 días antes, 2 días después, 2 días antes y 2 días después? ¿O no se suspende la metformina? Dos días antes. Alguien puso no se suspende la mitad. Excelente, no se suspenden.
no se suspenden. ¿Por qué no se suspende? Porque en el fondo lo que ocurre es que la función renal normal inevitablemente dice que la metformina se va a eliminar en forma completamente normal. Ya es un medicamento de una importante acción sobre los pacientes con hipoglicemiante de primera línea. Entonces, básicamente, los pacientes que tengan una tasa de filtrado mayor a 30, no se suspende la metformina por ningún motivo. 30 ml por minuto, 30 ml por minuto. Y de ahí hacia arriba, los pacientes no se deben suspender ni antes ni después. Los pacientes que tengan una tasa menor a 30, ahí podríamos decir que se podría suspender desde el momento de inyectar contraste, en ningún momento antes. Entonces, esos pacientes, ¿cierto?, que tienen una tasa menor a 30, que lo llamamos ya enfermos renales como tal, estos pacientes que tienen una tasa de filtrado muy baja, vamos a tener entonces que suspenderlo, pero desde el momento que se inyecta en forma intravenosa. Cuando se inyecta intraarterial, tiene otro concepto, pero básicamente los contrastes iodados intravenosos se suspenden desde el inicio de la administración en adelante, en ningún momento anterior. Y volviendo, vamos a la siguiente pregunta. En un paciente dializado, que llega a hacerse un estudio, por ejemplo, estudio de apendicitis, el paciente tiene signos apendiculares, está en diálisis y uno tiene que inyectarle contraste. ¿Qué hacemos? Le decimos que se dialice pronto, le decimos que haga nefroprotección, le decimos que haga ambas o no le decimos que haga nada. Se ha homogenizado el tipo de respuesta. Dializar pronto 95%, hacer nefroprotección 22%, ambas 25% y un 20% no hay que hacer nada. Perfecto. Gracias por sus respuestas. No hay que hacer nada. No hay ninguna evidencia, ¿cierto?, que estos pacientes sin función renal o función renal residual puedan tener algún impacto en su función renal residual. No hay evidencia que la hemodiálisis proteja a los pacientes con insuficiencia renal. Estos exámenes se realizan igualmente, dado que en un paciente con estas características, un cuadro infeccioso como una apendicitis o cualquier tipo de inflamación intestinal o visceral, es mucho más grave. Y el impacto que va a tener la inyección de contraste sobre esa pequeña función residual no tiene ningún significado clínico, ¿ya? Entonces, para efectos de pacientes con hemodiálisis, no es necesario programar, ¿cierto?, ni hacer secciones extra para el uso de la limpieza del medio contraste a nivel sistémico. Y los pacientes, ¿cierto?, que también tienen diálisis peritoneal, tampoco se requiere una hemodiálisis para limpiar el medio contraste. Ahora, ¿cuánto tiempo podría transcurrir entre dos inyecciones en paciente normal? Entre que, por ejemplo, un paciente que le hagamos un estudio por sospecha de una embolía pulmonar y le hacemos inyección grande de medio contraste y al cabo de un tiempo nos dicen que ese paciente puede tener además un accidente vascular y hay que volver a inyectar contraste. Bueno, entre pacientes con función normal renal deben pasar 4 horas como mínimo entre dos inyecciones de medio contraste. Estoy hablando de pacientes con función renal normal, es decir, sobre 30 ml minuto. En pacientes que tengan función renal deficiente o insuficiencia grave menor de 30 ml por minuto, al menos 48 horas, es decir, 2 días. Y con eso nos aseguramos que el impacto renal de contraste sobre el riñón sea el mínimo. Y en pacientes que están en diálisis, solamente si existe función residual, deberían pasar 48 horas entre una inyección y otra. Esto es cuando debemos repetir inyecciones dentro del mismo día o en carácter urgente en forma muy próxima. Sigamos con más mitos. Espero ir bien en el tiempo. Hay reacciones idiosincráticas distintas a la anafiláctica.
las tiroidopatías, el mieloma múltiple, el feocomicitoma, la miastenia gravis, y de todas ellas, ninguna tiene impacto, salvo alguna referencia respecto de la miastenia gravis, que hace unos años atrás aparece una reacción, ¿cierto?, mortal por parálisis producto de inyección de medio contraste por primera vez en la historia de baja osmolaridad. Y esta es una contraindicación probablemente relativa en la cual hoy día los pacientes que tienen miastenia gravis y se inyecta contraste intravenoso, es necesario tener al menos una observación de 24 horas por si aparecen exacerbaciones de los cuadros de miasténicos, especialmente de carácter respiratorio, que sería una contraindicación relativa, pero ante esto, repito, no existen premedicaciones. ¿Qué otra cosa es importante con respecto a la inyección cuando hay fetos de por medio? El efecto temido de esta disfunción, de este hipotiroidismo fetal, se puede inyectar con toda seguridad y en la mayor parte del mundo se solicita una prueba de hipotiroidismo neonatal, es decir, pruebas tiroideas al momento de nacer, y en la práctica todos los nacidos vivos del mundo que han sido inyectados con contraste en su vía intrauterina han resultado tener función tiroidea normal. Finalmente, con respecto a la excreción por la vía de la lactancia, recordemos que el contraste es hidrosoluble, por lo tanto se podría, de alguna manera, una pequeña, mínima e despreciable fracción disolver en la parte líquida de la leche, porque el contraste no es liposoluble. Entonces, esa pequeña fracción que se puede disolver en agua de la leche es ingestada por el bebé por vía gastrointestinal, no es ingestada por vía intravenosa. Por lo tanto, tanto la ESUR como la ACR recomiendan lactancia normal. No es necesario sacarse leche, congelarla, guardarla. El bebé puede seguir lactando en forma absolutamente normal. Y ahora vamos a desafiar al rito, que es otro gran problema que tenemos probablemente en muchos de nuestros países, que es, y otro reporte de mi país con respecto a una reacción adversa, donde se realiza una sospecha, un registro de sospecha de reacción adversa, y fíjense cuál es el cuadro. Dice que una vez finalizada el examen, el paciente manifiesta una sensación de calor sofocante, progresa, tiene un episodio convulsivo y pérdida de conciencia. Esto lleva a llamar al equipo de urgencia, desencadenar un código azul o código rojo o 911, como quieran llamarlo. Finalmente esto se desencadena por un elemento que es la ansiedad. Esto es una crisis de pánico que desencadena en una reacción vasovagal. Esto no es una reacción adversa al medio de contraste. Esto es una reacción de pacientes es un grupo de pacientes que entra con un grado de ansiedad importante, que probablemente queden solos, que probablemente no se le explique. Un paciente que está por primera vez enfrentándose a una tomografía con contraste, que queda desnudo, enfermo, solo, y nadie le advierte esta sensación incómoda, puede desencadenar, producto de la ansiedad, un nivel de reacciones que puede llegar incluso, como les decía, a reacciones vasovagales graves, ¿ya? Y eso se desencadena también porque a veces nuestras encuestas son extremadamente complejas y engorrosas. Tienen una cantidad de información que es agobiante para el paciente. Y aquí voy a demostrar un ejemplo. Esta es la encuesta que se le solicita a un paciente en forma estándar. Imagínense este siguiente cuadro. El paciente llega por un dolor abdominal, una supuesta, por ejemplo, pensemos en una apendicitis. Se llega al box de urgencia, el médico le pregunta rápidamente, ¿es usted alérgico a algún medicamento, algún elemento? No. ¿Está seguro? No. Entonces le voy a poner antibiótico y antiinflamatorio. Lo chequea. Luego lo envía a imagenología, se hace un estudio de abdomen y pelvis por medio de contraste y le entregamos este tremendo mamotreto, ¿cierto? Casi un fascículo que tiene que ingresar para ponerse contraste. Y entre medio le pedimos que suspenda metformina 48 horas antes, 48 horas después, que hable con su médico y acá dice que entre medio que el contraste en la información puede tener reacciones fatales como la muerte. Esta información gratuita solamente puede producir ansiedad en el paciente. ¿Cuál es la propuesta hoy día mundial? Una encuesta sencilla, pequeña, concisa y aclaratoria para el paciente. Esta es la sugerencia de la ESUR, de una inyección de medio contraste iodado, donde la información es precisa,
concisa y absolutamente tranquilizadora para el paciente. Con eso, espero haber aclarado algunas actualizaciones de las sociedades más importantes en el mundo con respecto al uso de contraste y quedo dispuesto a sus preguntas, comentarios o sugerencias. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a ti, Rodrigo. De verdad que excelente tu disertación. Muchísimas gracias por participar en este evento. De verdad que estamos muy contentos, satisfechos con tu disertación. Muy interesante. Sí, muy interesante de verdad. Romper todos esos mitos y realidades, ¿no? Gracias, gracias, gracias.